Muy buenas noches, es un gusto compartir este espacio con ustedes, de la cual me siento muy contento compartir un poquito sobre lo que es el proceso de fotosíntesis que se lleva a cabo en las plantas, ¿verdad? En este caso, uno se pregunta de dónde se alimentan las plantas o de dónde obtienen energía para poder sobrevivir en el medio, ¿verdad? En este caso, pues cabe mencionar que existen dos principales fuentes de estas, que una de las principales es las raíces y también las hojas, que es en donde mayormente pasa el proceso de fotosíntesis. Entonces podemos decir de que las plantas pues toman el agua y los nutrientes de los suelos y que es conducido por el tallo hasta las hojas, ¿verdad? Menciono también que esta agua y los nutrientes es absorbido prácticamente por las raíces. Bueno, en las hojas, en las hojas de las plantas tienen unos pequeños poros llamados estomas, por donde absorben el dióxido de carbono del aire. En las células de las hojas también podemos encontrar lo que es el órgano especial también llamado cloroplasto, donde donde está almacenado la clorofila, que es la que capta o absorbe la luz solar, ¿verdad? Teniendo en cuenta que este proceso, teniendo la reacción del sol, se produce una reacción que transforma las moléculas de dióxido de carbono y agua en glucosa, que es un azúcar que es alimento para las plantas. También mencionar de que de la reacción que se realiza la fotosíntesis se produce el oxígeno que es expulsada a través de los estomas al ambiente. Es como que ya un tipo rechazo, pudiéramos decir. Entonces se producen dos partes muy fundamentales, ¿verdad? Uno, en la fotosíntesis, las plantas obtienen energía o prácticamente su alimentación, pero también expulsan lo que es el oxígeno, que es la que nosotros como seres vivos necesitamos para sobrevivir. Bueno, también cabe destacar que todo este proceso que he mencionado corresponde a lo que es la fase luminosa, una de las fases de la fotosíntesis, ¿verdad? Que es eh, donde se donde se necesita la energía lumínica para convertir las moléculas de dióxido de carbono y moléculas de agua en moléculas de ATP. En la fase oscura, pues prácticamente esto ocurre sin necesidad de luz y que podemos mencionar que pasa de noche el ATP producido en la fase luminosa se transforma en materia orgánica en un proceso químico completo que ya no necesita luz, ¿verdad? Repito, esto ocurre muy frecuentemente de noche. Bueno, continuando un poquito con lo que es la presentación de este pequeño video, vamos a hablar también del proceso de respiración de las plantas, ¿verdad? Bueno, en este proceso el oxígeno que las plantas captan del aire reacciona con los azúcares que se forman durante el proceso de fotosíntesis. El proceso de respiración ocurre en las mitocondrias, que es hasta donde llega el oxígeno. Ahí, mediante una serie de reacciones químicas, se descompone el azúcar y se obtiene lo que es la energía para el alimento, ¿verdad? Pues bueno, hay un lugar en donde se realiza esto, ¿verdad? Y pues es considerada como el pulmón de las plantas durante la noche. Las hojas realizan un proceso contrario al anterior, es decir, convierte el oxígeno en dióxido de carbono. Esta respiración de las plantas, bueno, de ahí viene el viejo consejo de no descansar habiendo plantas dentro del dormitorio. ¿Por qué? Porque las plantas durante la noche necesitan oxígeno, o sea, pues obviamente vamos a tener una competencia con ellas si nosotros tenemos plantas dentro de la habitación, ¿verdad? Pues en conclusión, las plantas obtienen la materia orgánica de alimento que producen y la utilizan para construir sus tejidos y obtener energía necesaria para la vida. Muchas gracias.